Buenas, en el siguiente video les voy a mostrar cómo utilizar el ejercicio que se llamaba Monte Carlo para estimar pi para crear un algoritmo que efectivamente estime pi con una tolerancia dada o con un error dado. Entonces, les voy a mostrar cómo es el algoritmo, leyendo también el ejercicio para ver que efectivamente es lo que queremos. Entonces, el ejercicio arrancaba con se eligen n puntos al azar en el cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1. Entonces, el primer paso del algoritmo, que escribí acá, es simular los puntos que caen dentro del cuadrado. Y esto lo escribí como simular vectores x, y, x, y sub i, que sean tanto las xy como las y sub i, que sean uniformes, y me falta un detallecito que es que sean independientes. Entonces con eso estamos simulando los puntos que van cayendo. Después el ejercicio seguía, sea f sub n la fracción de puntos que caen en el círculo de radio 1 centrado en el origen, y probar que esta fracción convergía en probabilidad a pi sobre 4, cuando n tiene infinito. Entonces el segundo paso del algoritmo tiene justamente que ver con eso. El segundo paso es entonces construir una familia z sub i, entre i igual 1 hasta n, que van a ser las Bernoullis independientes que valen 1 si el punto que yo simulé cae adentro del círculo unidad, y vale 0 si no. Entonces yo las escribí como z sub i, y que valen 1 si en norma el vector en norma 2, es menor que 1, menor o igual que 1, o 0 si no lo es. Bien, el paso 3 es calcular nuestra estimación. Habíamos visto sobre el final del video anterior que un estimador de pi era la proporción de puntos que caían dentro del círculo de unidad multiplicado por 4, que esto es lo mismo que 4 por 1 sobre n, la suma de los zx. Bueno, y el paso 4 perfectamente lo podemos evitar, pero podríamos estimar cuál es el error que estamos cometiendo si si estimamos pi mediante este algoritmo. Y entonces el error es valor absoluto de el pi gorro, que es 4 veces la proporción de puntos que caen dentro del círculo, menos pi, que pi, en realidad acá estamos haciendo un poco de trampa, porque uno en realidad no puede hacer esa cuenta, porque nosotros a pi no lo conocemos. Pero lo que yo implementé es que esta cuenta en realidad es el pi gorro, que es este de acá, y este pi es el que viene por defecto en los lenguajes de programación. Ese pi no es exactamente pi, porque en realidad pi no lo podemos conocer todo, o sea, lo podemos conocer hasta determinada cifra significativa, pero estoy asumiendo que esa estimación de pi es una estimación muy buena. En general esa estimación viene de otras técnicas numéricas, en general vienen de alguna serie que converge bastante rápido a pi. Entonces lo voy a usar eso, aunque no es exactamente el error de verdad, es una especie de estimativo del error. Entonces, vamos a ver entonces cuál es el algoritmo que implementé. Esto lo implementé en R. Esto, para los que sepan programar, por ejemplo, en Python se puede hacer, en MATLAB también se puede hacer, en otros lenguajes de programación seguro que también se puede hacer. La ventaja que tiene R es que se puede graficar bastante fácilmente, entonces voy a mostrar algunas gráficas. Entonces, la primera función que me construí, le llamé simulación puntos, que lo que hace es simular los puntos, que simula una x y una y, o sea, la coordenada x y la coordenada y, que el x, tanto el x como el y, son vectores,
uniformes de largo n, donde n es el valor que nosotros le estamos dando a la función. Y el siguiente paso que hace esta función es construir las variables Bernoulli. Entonces, lo que yo construí es un vector z de largo n, que es repetir n veces el 0. Esto podría construirse de otra forma, pero la ventaja que tiene esto es que las únicas entradas de este vector que voy a modificar son aquellas que corresponden a puntos que caen dentro del círculo unido. ¿Y cómo hacemos esa actualización? Bueno, recorro todo el vector z y si en la entrada yésima miro el vector x y el vector y la norma de ese par es menor o igual que 1, entonces actualizo mi vector z como un 1. Y si no, no hago nada, porque como yo ya había construido un vector que eran todos ceros, como les decía, solo modifico aquellas entradas que corresponden a coordenadas, a vectores coordenadas que caen dentro del círculo de unidad. Bueno, y después la función sigue un poquito, pero lo único que sigue en esa parte tiene que ver con gráficos. Entonces, lo que podemos hacer ahora es mostrar cómo hace esto. Entonces, si por ejemplo tiramos 10 puntos, lo que hace esta función es dar las coordenadas de x, las coordenadas de y, nos dice cuánto vale z y hace un pequeño dibujito de los puntos acá. Vamos a agrandarlo. Lo que está mostrando ahí, la gráfica, vamos a achicarlo un poquito, son las coordenadas de los puntos y si cae adentro del círculo de unidad, a ver si podemos achicar un poquitito más, ahí, si cae adentro del círculo de unidad, lo pinta con verde al punto y si no, lo pinta con rojo y con una cruz. Eso es lo que hace la función. Y podríamos, ahí yo tiré 10 puntos, pero podríamos simular, por ejemplo, ¿qué pasa si simulamos 400 puntos, para decir algo? Entonces ya vemos que está un poco más poblado, porque ya cayeron más puntos y está un poco más poblado el gráfico. Y esto lo podríamos hacer para cualquier n que quisiéramos. A ver si esto no tarda mucho, pero si hacemos simulación puntos de un número relativamente grande, a ver, 5000, bueno, fue bastante rápido. Vemos ahora que, ahora sí, esto está bastante más poblado. Entonces, eso es lo que hace la función simulación puntos. O sea que hasta ahora lo único que tenemos son los puntos de las coordenadas x y las y. ¿Cómo calculamos pi? ¿Cómo estimamos pi? Bueno, construir una segunda función que lo que hace es, primero, bueno, que depende de n, y lo que hace es simular los puntos. Y lo que hace esta función es calcula cómo va evolucionando el error a medida que vamos agregando puntos. Y lo que devuelve esta función es la estimación final después de haber evaluado todos los puntos y hace un dibujo. Entonces, si se acuerdan, lo que pedía el ejercicio, volvamos al ejercicio original, era estimar pi a menos de 0,01 con una probabilidad mayor a 0,95. Y en el ejercicio aquel había cometido un error, entonces había calculado esta probabilidad, lo había calculado mal, esto muy correctamente algunos de ustedes me lo hicieron saber y me voy a redimir haciendo la cuenta correcta ahora. Habíamos hecho esto y habíamos dicho que esto
era 1 menos la probabilidad y acá había un 4, perdonen, me iba a equivocar de vuelta. Esto era entonces la probabilidad es igual a 1 menos la probabilidad de 4fn menos pi, que fuera mayor que 4 epsilon. Y esto habíamos dicho que era más grande que 1 menos la varianza de fn, había puesto en ese video, pero acá tendría que poner la varianza de 4fn y acá dividir por 4 epsilon al cuadrado. Y entonces acá podemos hacer cuentas, sacando este 4 de la varianza como un 16, y esto quedaría la varianza de fn dividido 4 epsilon al cuadrado. Entonces, lo que hacíamos en el ejercicio es llamarle al 4 epsilon, llamarle 0,01, o sea que acá tendríamos dividido un 0,01 y utilizábamos que esta parte de acá era siempre más chica que un cuarto, y lo que habíamos llegado en el ejercicio es que el n necesario para estimar pi con un error de 0,01 y con una probabilidad mayor a 0,95 era 50.000. Si hacemos las cuentas bien, llegamos a que n tiene que ser 800.000. Entonces, lo que hice es utilizar con este n, los invito a hacer la cuenta correcta, con este n, hacer esa simulación, o sea, para ese n fijo, y ver cómo evoluciona el error. Entonces esto ya lo hice de antemano porque tarda bastante, y lo llamé pi sub est, es una estimación, y lo que obtuvimos es que la estimación es 3,139 y tenemos un error de 0,002. O sea, el error efectivamente es más chico que lo que nosotros queremos, pero ven que no es una estimación tan buena. Bueno, dio un pequeño error, pero a ver si podemos ver la figura. Ahí tenemos la figura. Y vemos, a ver si esto se agranda. Ahí, perfecto. Lo que vemos es la evolución del error. O sea, al principio, o sea, este punto de acá, más alto, en realidad es un punto mucho más alto. O sea, yo achiqué un poco los márgenes. Y lo que nos está dando es cuál es la estimación con un punto solo. Y eso es muy malo. Con 2 puntos es mejor, con 3 puntos es un poco mejor, y así, a medida que voy agregando puntos y llego a 800.000 puntos, el error es bastante cercano a cero. De hecho, el error que está estimado ahí es 0,002, de vuelta con el pi que está calculado por defecto en R. Vean una cosa, esto a diferencia de otros métodos numéricos, en donde el error siempre decrece, acá hay momentos en donde el error crece. Por ejemplo, vean que acá hay una especie de jorobita, donde primero decrece y después el error crece. Esto es algo típico de los algoritmos que son probabilísticos o aleatorios. Bueno, si quieren pueden mirar este código, lo voy a dejar disponible en la página y pueden jugar con él poniendo n's distintos y viendo cómo eso se va modificando. O pueden intentar implementar su propio algoritmo. Bueno, y con esto me despido. Muchas gracias.